Apreciados amigos, me alegra muchísimo saludarlos, como de costumbre, aquí tomándonos un café en el Congreso, con un invitado súper especial. Se trata del representante de la Cámara, Silvio Carrasquilla, departamento de Bolívar, Partido Liberal. Representante, bienvenido a un café en el Congreso. Hacía rato que no lo teníamos con nosotros. Sí, la verdad es que me alegra mucho saludarte. Tenía muchos años de no haber podido compartir contigo, que es bacano tener el privilegio de estar aquí en esta importante sección de este canal. Bueno, debo decirle a todos nuestros televidentes que el café que nos estamos tomando viene por ahí de los Montes de María. Cuénteme la historia de ese café. ¿Quién siembra ese café por allá? Los Montes de María es una región, una de las regiones más especiales tal vez del departamento de Bolívar. Tenemos La Mojana, tenemos en el sur de Bolívar, tenemos los Montes de María, que tiene una historia importante porque también su gente, que en gran parte se dedicaron al cultivo, pues por la violencia, muchas de esas actividades se perdieron. Por lo menos en el Carmen de Bolívar, que era una región donde se sacaban toneladas de aguacate, pues ya su producción disminuyó, pues porque muchos campesinos en su momento sintieron la amenaza de los fusiles, el temor, y esa parte se fue perdiendo. Entonces hoy se están haciendo los esfuerzos por rescatar eso, por rescatar aquellos productos que nos identificaban como el aguacate, café, arroz, la yuca, el maíz, el ñame. Pero bueno, aquí vamos construyendo nuevas historias. Si ustedes hacen memoria, el representante Silvio Carrasquilla tiene un episodio particular que no solamente Colombia lo recuerda, sino el mundo entero, porque él fue el encargado de regalarle un burro cuando vino el presidente Obama. ¿Cómo es esa historia cuando vino el presidente Obama a Cartagena, que terminó usted regalándole un burro? ¿De dónde le aparece esa idea? Bueno, esa fue una historia hace muchísimo tiempo que no se puede hablar mucho de eso porque Trump se llega a enterar y de pronto me quitan la visa. Le envía otro burro a él. Entonces, eso es una historia muy agradable, un poco caricaturesca, pero con mucho sentido. Yo sentía gran admiración por el liderazgo del presidente Barack Obama en su momento, antes de ser presidente de la República. Pues una persona que se atrevió a enfrentar lo tradicional, a enfrentar el poder. O sea, Barack Obama, nombre enredado, apellido sin fuerza, enfrentándose en su momento a Hillary Clinton. O sea, entonces el tipo, empecé a estudiar su historia de líder barrial, de estudiante, y me enamoré de su proceso de liderazgo. Entonces cuando llegué a Cartagena, ya elegido presidente, ¿cómo logro llamar la atención del presidente? Todo el mundo, ¿qué piensa? Un sombrero volteado, una hamaca, una bolsa de café. Entonces yo quería hacer algo distinto, pero con sentido. Claro. Entonces en la historia del Partido Demócrata, que es el partido del presidente Barack Obama, hay algo muy particular. Los demócratas tienen un símbolo. Sí. Los liberales tenemos la L. Sí. Muchos partidos se identifican con logos. Ellos se identifican con un burro. El burro como signo de trabajo, de fuerza, de compromiso. Entonces se me aprendió por mí y dije, voy a llevarle un burro al presidente. O sea, su símbolo tanto fue que cuando empezamos en ese proceso de mostrarle al presidente el burro, el man le llamamos la atención. Claro. Es más, después yo me enteré por el servicio secreto de que ellos tenían pensado inclusive visitar el municipio de Turbaco para honrar mi gesto. Y él cuando se fue me dejó una carta que conservo en mi casa, en una caja fuerte, una caja en hoja membreteada de la Casa Blanca, firmada y hecha a mano por él, donde me da gracias por el gesto que tuve en ese momento con él. Bueno, es un detalle muy bonito, además, que los colombianos todavía lo recuerdan, fíjate, porque la vez pasada estuvimos hablando del burro. A propósito, ¿cómo se llamaba ese burro? Demo. Ya falleció hace un año. Ah, ok. O sea, ¿lo tenía en Turbaco o qué? Sí, estaba en Turbaco, nunca se le colocó una silla. Ajá. Podía tener problemas con el servicio, con las autoridades americanas. Entonces fue un burro que fue cuidado, vacunado, mantenido como debía ser. Ese de burro tenía visa americana. De seguro. Bueno, ¿cómo es que usted termina metido en la política? ¿De dónde le aparece ese deseo de participar en el tema público? Bueno, pues yo desde muy pequeño siempre me gustaba el tema político. Yo mi papá era concejal del municipio de Turbaco y bueno, lo acompañaba a sus reuniones. Entonces yo siempre le pedía a mi papá que me dejara intervenir, que me dejara a darle apertura a las reuniones o a hacer una oración, pero que me dejara decir algo en las reuniones. Que tenga el micrófono, mejor dicho. Total. Y bueno, me empezó como que a gustar el tema de cuando lo acompañaba también en muchos barrios. Mi papá hacía sancocho y con los vecinos recogían y compraban cemento, varillas y hacían unas escaleras, colocaban un poste, recogían fondos para una silla de rueda para alguien. Entonces, esa labor social que va muy de la mano con la política,
me empezó a gustar y enamorar. Entonces, pues, decidí después en ese momento, mi papá aspira al consejo y me lleva en esa época de suplente, que se usaban las suplencias. Se podía la suplencia. En esa época. Entonces, después él renuncia, yo entro como suplente, yo era estudiante de Derecho, mi papá fue asesinado en el municipio de Turbaco, fue un episodio triste de nuestra vida. Decidí apartarme en la política porque tenía miedo, tenía temor, pero después reflexioné y dije, oye, ¿por qué voy a apartarme de algo que yo quiero, que me gusta? Y si quería hacerle un homenaje a mi papá, el mejor era seguir en la política por hacerlo de mejor manera. Y hoy después fui alcalde de mi municipio, el alcalde más joven de Colombia en el año 2004 con 24 años de edad. Y hoy soy congresista de Colombia, que estoy altamente seguro porque lo conversamos, era el sueño de mi padre. Entonces aquí trato de ser un buen congresista, respetuoso, equilibrado, de aportar y hacer gestiones para el desarrollo de mi pueblo. Bueno, mi querido representante, ¿cuántos hermanos? Bueno, tengo un hermano, se llama David Carrasquilla, que fue como un hermano medio hijo, porque con la muerte de mi padre, el pequeño me tocó como que tratar pues, de educarlo, de enseñarlo, de estar pendiente de su formación y de su crecimiento. Soy casado, tengo dos hijos. Salomé tiene 16 años, que dice que va a ser primera dama de Colombia o de Estados Unidos, pero que va a ser primera dama o presidenta de Colombia. Y mi hijo, que tiene 11 añitos, se llama José Carrasquilla, que es un amante de fútbol. Tengo fe en Dios de que puede estar en unos años, y esta grabación, primera vez que lo digo en una entrevista, puede terminar siendo testigo de que puede ser en unos años el hombre que nos ayude a ganar el primer mundial en Colombia. Claro que sí, y esa es una palabra profética de un papá sobre su hijo. Total. Esperar que hacia futuro sea un brillante campeón que represente a Colombia. Y le estamos trabajando eso porque Dios en la Biblia dice, en Hebreos capítulo 11, que la fe es creer en lo que no ves. Entonces yo tengo fe en que va a ser así, pero también trabajamos, porque hay gente a veces que tiene fe muerta, que quiere ser un gran profesional, pero no estudia. Quiere ser un gran empresario, pero no quiere empezar vendiendo mangos o vendiendo cositas. O sea, los sueños los tienes en tu corazón, pero tienes que también trabajar por ellos. Creer, pero trabajar en ello. Entonces, en el caso de mi hijo, estamos en ese proceso formativo, educándolo, enseñándolo a ser respetuoso del árbitro, a que se alimente bien, a que duerma temprano, a que practique. Si quiere construir un sueño, debe desde ahora empezar a construirlo. Y bueno, el trabajo de nosotros como padres es acompañarlo en ese proceso. Y igual con la niña, me imagino yo. No, de seguro con ella pasa lo mismo. Ella no se pierde ninguna sesión por televisión del Congreso. Paso mandándole a cada ratico lo que me aparece en las redes sociales, de estudios, de formación, de talento, de ejemplos de mucha gente que ha salido adelante en la vida, para que vea ella que también las cosas se consiguen con esfuerzo. El éxito se llega paso a paso, en la escalera, no con ascensor. ¿Cómo fue la historia que usted nos contó para terminar siendo el alcalde más joven de Colombia, en Turbaco, con 24 años? Bueno, pues yo, desde pequeño, como me gustaba el tema del liderazgo y la política, pues empecé a incursionar en esa actividad también, en el deporte, en los colegios, en los barrios. Y bueno, el primer ejercicio fue elegirme concejal del municipio de Turbaco. Me elegí en ese momento con la máxima votación, gracias a Dios. Y después de eso empecé a hacer mi trabajo en el consejo, a ser visible, a presentar iniciativas que le favorecieran a la comunidad, a escuchar a la gente. El alcalde era de oposición, pero yo apoyaba lo que le convenía a la ciudadanía y pues lo que no lo criticaba, pero de manera respetuosa, sin irrespetar, sin hacer groserías, faltas de respeto, que es lo que a veces en el ejercicio político la gente no entiende. O sea, una oposición inteligente, porque sí, como debe ser. El hecho de que no esté en la oposición, ¿por qué tiene que oponerse a todo? No tiene sentido. Total. No tiene sentido. Ni oponerse a todo, ni respetar a tu rival. O sea, yo creo que la política a veces se pierde ese camino de la decencia. Nosotros somos ejemplos. O sea, la gente no ha entendido que cuando nos eligen concejales, alcaldes y congresistas, la gente nos mira de manera especial, hasta nuestra forma de andar y de caminar. No, yo camino como me dé mi gana, yo como me dé mi gana. Pues no. Cuando decidiste estar en la política, en el ejercicio público, tu vida, inclusive personal, también tiene que ir acorde a algunos preceptos. Entonces hay gente que es grosera, irrespetuoso, rayan en la vulgaridad. Y yo creo que tú puedes hacer un contrapeso sin tener que ser grosero. Puedes decir no estoy de acuerdo sin faltar al respeto a quien propone algo distinto de lo que tú piensas. Y eso permitió que con ese trabajo la gente lo eligiera alcalde. ¿Qué recuerdas de la alcaldía en particular? ¿Algún programa que haya hecho que diga, oiga, en la alcaldía hice tal cosa que me llenó el alma y todavía lo recuerdo con cariño? Bueno, pues de las cosas más especiales en mi gobierno hasta hoy,
Fue en el año 2004, estamos en el 2025. Casi 21 años. Todo ese pocotonón de tiempo, y hoy no hay un alcalde que haya invertido más en educación que yo. O sea, los profesores ya viejitos, mayores, me recuerdan. O sea, porque les di dignidad a los maestros. O sea, primero decía la gente, oye, ¿cómo tú un peladito vas a ser un buen estudiante si cuando empieza a escribir un clavo lo está apoyando el brazo? Si cuando se intenta concentrar le cae popó de un murciélago del techo. Si cuando intenta concentrarse tiene que echarse fresco con el cuaderno porque tiene calor, el alumno. Y como un profesor, Aristóteles, ¿cómo te enseña cuando el salón es oscuro? ¿Cómo te enseña cuando el tablero es una pared pintada de verde con una tiza que no se ve? ¿Cómo te enseña cuando no tiene acceso a las nuevas metodologías o los avances que ha tenido la educación? Entonces yo empecé a darle toda la vuelta contraria a eso. Abanico, o sea, a acondicionar los escenarios educativos para que el alumno no tenga excusa para aprender y el maestro tampoco para enseñar. Entonces eso nos hizo mejorar altamente los índices de educación. O sea, pero el maestro se sentía contento porque estaba haciendo lo que quería, pero en condiciones dignas. Tableros en acrílico, aires acondicionados en algunos salones para los estudiantes, escritorios nuevos, los pre-IFE se los regalamos porque mucha gente no hacía pre-IFE porque costaba. No hay excusa, yo te los regalo. No, pero el material didáctico, yo también te lo regalo. Es que yo vivo lejos, te pongo el transporte. O sea, hicimos costos, eso es lo que más recuerdo, fue mi apuesta por la educación, que hoy la alcaldesa que está actualmente en Turbaco creo que me va a superar porque está haciendo grandes inversiones en educación, pero hasta el momento soy el alcalde que más importancia y dignidad le regaló a la educación, tanto como a los jóvenes como a los estudiantes. Bueno, y hablando de educación un poquitico, ¿dónde hizo usted la primaria a propósito? ¿En Turbaco? Empecé en Turbaco en el Colegio San José, hice ahí parte de mi primaria, después en el Colegio León 13 terminé la primaria y terminé en Cartagena en el Colegio de La Salle. Bueno, ¿y qué profesor en particular le marcó su vida? Que diga, oiga, yo recuerdo en primaria o en bachillerato a tal profesor, por esto me marcó la vida positivamente. ¿Te recuerda el nombre de alguno? Bueno, sí, en la primaria la seño Betsy, fue una seño súper linda, cariñosa, inclusive me daba clases de refuerzo en su casa, y cuando yo llegaba a veces, que estaba la vaina de delgadita en mi casa, ¿sabes qué es delgadita? No. Entonces, delgadita significa que cuando está la cosa maluca. Ah, ok. Cuando la piña está ácida. Cuando el almuerzo no es muy bueno. Ah, ok. Entonces, solo arroz. Yo a veces llegaba a la casa de ella con hambre y ella me daba comida de su casa a mí. Okay. O sea, mientras ella me enseñaba, la señora Judy me daba comida en su casa, arroz, con fideo, carnecita, ¿sabes? Pero recuerdo con mucho cariño su enseñanza en el colegio, pero también después en su casa cuando me hacía clases de refuerzo. ¿Ella vive actualmente? Tengo un rato que no la saludo. Bueno, salúdela, aproveche a la seño. Judy, una señora excepcional, súper linda, con un gran corazón. La recuerdo con mucho cariño. Bueno, vale la pena decirle a los televidentes que en la costa a los profesores lo llaman, a la profesora lo llaman la seño, ¿no? La seño. No profe, sino aquí en el interior es el profe o la profe. Seño, la señora Judy, o sea, es como una manera afectuosa. Y también tengo muchos profesores que recuerdo, pero al revés. O sea, eran bacanos, pero eran exigentes. Yo no quería llegar a 10º. ¿Y por qué no quería llegar a 10º? Le tenía temor a un profesor. Ajá. A Primitivo Roncayo. Ay, ¿por qué Primitivo? No tanto por el nombre, imagínate el nombre, Primitivo Roncayo, era profesor de matemáticas. Ajá. Todo el mundo, cuando yo estaba en octavo, noveno, lo veía pasar así por el salón, me daba pavor. O sea, ¿cómo hacer? O sea, no quiero llegar a 10º porque iba a ser mi profesor de matemáticas. La profesora Mansa de física, a Juanchito en química, al profesor Zamora en español, pero lo recuerdo porque eran profesores tesos, pero porque yo era medio indisciplinado. Okay. Pero eran muy buenos docentes, o sea, extremadamente muy buenos docentes, sino que lo recuerdo porque eran los profesores como que te marcaron así como tú me preguntas, una cosa muy particular de mi niñez y de mi formación académica. Bueno, ¿y por qué termina entonces estudiando Derecho? ¿Qué le motivó a estudiar Derecho, a convertirse en abogado? ¿Qué lo inspiró, digamos? La verdad, lo primero que me motivó a ser abogado es porque no había número. Solamente el artículo 4, artículo 5. Yo soy un poco malo para las matemáticas. Ah, okay. A veces tengo que contar con los dedos, a veces tengo que contar con la calculadora. Entonces yo dije, yo quería ser ingeniero mecatrónico. Ese era mi sueño, sí. Porque yo me imaginaba presentándome mucho gusto, Silvio Carrasquilla, ingeniero mecatrónico, o sea, y no jodas, esa vaina me da mono. Eso me abren la puerta donde sea. Claro. Pero después era en Bucaramanga y había que estudiar no sé qué cosa y los números, la física, neofísica, no sé qué. Oye, no, eso no es para mí. Después quería ser como médico, ginecólogo y tal, algo así como bacano. Pero tenía que ser primero médico, después rural, después 3 años. No.
Entonces era muy complejo. Yo iba a estudiar esta que es medio fácil. Entonces estudié Derecho. Ajá. No tenía números. Y bueno, porque también era la manera como que de poder conectar algo con lo público, con la parte política. Entonces, eso fue el móvil y el motivo para ser abogado. ¿Y terminó Derecho dónde? Empecé estudiando en la San Buenaventura, Derecho, y el segundo semestre me echaron. ¿Y por qué lo Esta echaron? parte si la pueden cortar de la entrevista. Pero cuéntenos, ¿por qué lo echaron? Cuéntenos. Me echaron, o sea, mi eslogan era Silvio tú vales. Cuando era joven, en Turbaco, Silvio tú vales. Era mi eslogan porque como vale es como mi hermano, mi vale, compadre. Entonces, Tu brother. mi brother, a mí me gusta decir Silvio tú vales. Entonces yo empezaba en algunas cuantas sillas con lo que es Silvio tú vales. Entonces en un examen un día de romano, un profesor empezó a buscar a ver quiénes tenían machete en la silla. Machete, el soplete, El digamos. machete, Sí. ¿sabes? Entonces cuando él está viendo los machetes de la gente, dice, Silvio tú vales. Y yo me asusté porque pensé que había visto mi machete. Sí. Yo tenía un machete ahí en el pañuelo, en la mitad, tenía mi hojita de igualdad. Claro, claro. Entonces, El artículo ahí. entonces cuando él dice Silvio, dijo, puta, me cogieron. Ajá. Entonces él no me cogió, sino fue que dijo, cuando se acabe el examen, nos vemos en decanatura. Yo, entonces, cuando llegué allá, me dijo que era por el tema de haber rayado la silla. Yo ese día me fui por una tienda, compré un sacapunta, lo partí, y con la cuchilla de sacapunta me quedé hasta las 1 de la mañana en la universidad, rayando todas las sillas, quitándole Silvio tú vales, porque sabía que me iban a regañar. Me salió vejiga hasta aquí en los dedos, y pensé haber resuelto el problema. Comisión tercera. ¿Por qué termina la comisión tercera a propósito? Bueno, me gusta esa comisión. Yo mi primer periodo estuve como representante de la comisión primera y después quise dar el salto a la tercera, pues me parece como importante participar en la asignación de recursos a las distintas regiones del país, pues obviamente uno lucha más por su departamento y por los intereses de su región. Y ahí eso me ha permitido ser más visible y poder ayudar más a mi departamento. Bueno, nosotros lo vemos muy juicioso, haciendo debates, presentando proposiciones, proyectos de ley. Y últimamente ha trabajado en un proyecto que busca garantizarle un salario a los técnicos y a los profesionales. Cuéntanos esa historia y denos un poco más de contexto del alcance de este proyecto. Bueno, este es un proyecto extremadamente importante en el Congreso de la República. Ya empezamos nuestro trámite en la Comisión Séptima. Hoy todos los trabajadores en Colombia, cualquiera que sea, tiene garantizado un salario mínimo. O sea, cualquier persona en aseo, un conductor, un vigilante, una secretaria, un asistente, cualquiera tiene un salario. O sea, menos de eso no puede ganar. ¿Y quién le garantiza a que estudió o hizo un mayor esfuerzo, técnico, tecnólogo o profesional, que también le paguen lo justo o lo digno por su esfuerzo y sacrificio? Hoy tenemos a psicólogos, a abogados, a profesionales, a contadores trabajando como auxiliares ganando su mínimo. ¿Y por qué trabajan como técnico ganando su mínimo en una empresa, un contador? Por la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario, no todos, pero el empresario se aprovecha de la necesidad del contador y lo contrata, le ofrece, mi hermano, esto es lo que tengo para ti, y el tipo mamando, con 2 hijos en el colegio, con su esposa enferma, acepta trabajar por menos de lo que dignamente merece ganar. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que hoy el salario mínimo siga protegiendo el resto de la clase trabajadora de Colombia, pero si usted se esfuerza un poquito más y es técnico, se gane su salario mínimo sea un salario .5 mínimo. Si usted es tecnólogo, se gane 2 salarios mínimos mínimo. O sea, el salario mínimo del tecnólogo sean 2, el salario mínimo del técnico sea 1,5 salarios y el salario mínimo de un profesional sean 3 o 2.5, lo que estamos discutiendo. O sea que cualquier empresa que quiera contratar a un abogado, un psicólogo, un contador, un ingeniero, lo mínimo que les debe pagar son 2.5 salarios mínimos. ¿Cuánto es la cuenta? Son 4 millones de pesos. Está mal que un profesional que se gane 4 millones de pesos. O sea, no es una locura. Y cuando empezó la discusión en la ANDI, tuvo una pequeña discusión con su directiva porque que eso es una locura. Que si, yo le dije, ay, ¿cuánto ganan los abogados en su empresa? No, mis abogados ganan 5, 7, 8 mil pesos. Bueno, no, entonces no te sientas aludido. Estoy diciendo que en cualquier empresa de Colombia, un técnico, un tecnólogo, por favor, tengan un pago digno. Y no estamos haciendo cosas locas. El técnico, 1,5 salarios.
O sea, un poquitico más porque el tipo es técnico. 2 salarios porque el tipo es tecnólogo. 2 salarios y medio porque es profesional. O sea, no son locuras. Y también garantizamos que los estudios, los esfuerzos, los sacrificios que hace no solo el estudiante, sino su familia, pues sean recompensados por la sociedad, en este caso por las empresas de Colombia. Bueno, ¿y en qué etapa el proyecto va? ¿En qué comisión actualmente? No, nuevamente lo presentamos porque el trámite aquí legislativo no es fácil. Sacar una ley en el Congreso de la República no es fácil por los tiempos, el trámite de las 4 vueltas que toca hacer. Entonces lo empezamos nuevamente hoy el proyecto y esperamos que con el favor de Dios, creo que lo puedo sacar en esta legislatura sin problema porque ya se conoce del proyecto y tiene como que un buen ambiente en el Congreso de la República. Bueno, pero usted también lo ha conocido aquí por otros debates y otras iniciativas importantes que aprovechamos para que nos cuente un poquitico de esas iniciativas que ha radicado también. Bueno, y varias cosas. Te voy a hablar de las que estamos tramitando ahora mismo y después te hablo de las que ya son ley de la República. También hoy, cuando usted coge una botella de trago, aquí abajito te dice, prohibídase el expendio a... Menores de edad. Va a comprar un cigarrillo, prohibídase el expendio a... Menores de edad. Y cuando usted sabe que están haciendo los pelados sinvergüenza jóvenes en Colombia, aprovechan y a través de las plataformas digitales piden ron, piden cerveza, piden cigarrillo, piden vapor y les llega a su edificio y no pasa nada. ¿Qué estoy diciendo yo? Sencillo. Cuando la ley se creó, la que prohíbe el expendio del alcohol a los menores de edad en las tiendas, en los almacenes, no existía hoy lo digital, ¿Sí? La tecnología. Entonces, ¿qué pido yo? Que si rápida, por un ejemplo, le llega un pedido de una botella de whisky, una botella de aguardiente, de una caja de cigarrillo, que ojalá nunca le llegara, pero si le llega, entonces cuando llega al edificio, en la portería se lo tiene que entregar el rapitendero a un mayor de edad. Que mayor de edad después, que el hijo, ya ese es otro cuento, pero tenemos nosotros como congresistas también que regular, seguir protegiendo a nuestros menores, que no la encuentren fácil. Hoy un niño va con $1 millón a comprar una botella de aguardiente al Éxito, al Carulla, Megatienda, a cualquier tienda y no se la vende. Puede, no, que tengo 10, nada. Puedes tener la plata del mundo que no te la entreguen porque en las tiendas está establecida y protegido de que a un menor no se le puede vender alcohol. Entonces, a través de la plataforma lo están haciendo. Entonces, eso es lo que pretendemos con este proyecto de ley. Que simplemente se traslade esa prohibición a lo digital. No vamos a afectar a nada rápido. En nada estamos afectando a la tienda porque se supone que estamos cumpliendo la ley. Quien piense lo contrario es porque está infringiendo la norma. Y está a través de Rappi dándole ron, cigarrillo o vapor a nuestros menores en Colombia. Eso es lo que pretendemos con este importante proyecto de ley. Tenemos uno que es Ley de la República, que hace días, y hoy en el ascensor veía el festejo del Día de la Familia. De pronto aquí también el equipo que está aquí no sabe que hoy los trabajadores en Colombia tienen 2 días en el año, en un semestre uno y en otro semestre otro, que disfrutan de un día que se llama Día de la Familia. El que le regaló ese día a los trabajadores, a ustedes, fui yo, para que sepan. Yo fui quien se me ocurrió, oye, hay día del ingeniero, día del abogado, día de todo menos día de la familia. Entonces yo presenté hace 5 o 6 años la ley, me la aprobaron y aparte, primero que tienen los 2 días. Nadie en la historia política de Colombia le ha regalado 10 de descanso a los trabajadores que yo, porque los días que tienen ellos son los festivos, que ya están establecidos por norma. Los míos son días distintos, son 2 que tienen derecho para disfrutar en el año gracias a una ley mía. Pero también, ¿qué pasa con esa ley? Es que hay una exposición científica. Pero el hijo de la aseadora, el hijo del camarógrafo no puede ir a la exposición científica del hijo porque eso no es importante. Pero el hijo del periodista sí va. El hijo del director del canal sí va. El hijo del gerente sí va. Pero el camarógrafo no. La aseadora que espere. No, señor. Yo fui testigo cuando yo bailaba en el colegio. Primero que yo bailaba para ganarme unos punticos y ganarme las materias. Cuando tú estás bailando en la tarima, cuando tú estás en una exposición científica, primero que tú quieres ver a quién es. El papá, a los papás. Claro. Entonces, el gerente de la empresa, la tesorera, sí van a ver a su hijo. Pero la pobre señora aseadora no puede ir a su hijo porque no le dieron permiso. Mi ley, que la gente ya sabe, te da la autoridad y el permiso de que tú puedas ir a ver a tu hijo en una exposición científica o en un baile. Ojo, pero esas 2 o 3 horas las tienes que reponer, para que tampoco afectar. Entonces, si tú ibas a las 5, jefe, yo salía a las 5, voy a salir a las 6.
durante 3 días, 1 horita más para responder las 3 horas que usted me dio para llevar a mi hijo a la exposición científica. O sea, un equilibrio. Dentro de la misma ley Dentro quedó. de la misma ley, no afectamos al empresario, pero le permitimos, por favor, al empleado de común que pueda acompañar a sus hijos en esos momentos especiales. Como ya estamos terminando el programa, ¿cómo ve Cartagena y cómo ve al departamento de Bolívar en los próximos años? Bueno, yo estoy feliz, quiero decirles que Cartagena es la ciudad number 1 hoy de Colombia. Tenemos al mejor alcalde de Colombia, comprometido altamente con el desarrollo y la calidad de vida de nuestra ciudad. Si ustedes han visitado Cartagena se han dado cuenta que hoy es otra, y apenas van casi 2 años. Estamos cambiando, transformando la vida de los cartageneros, inversiones sociales en infraestructura, en movilidad, en educación, en deporte, en saneamiento básico, una cosa loca. ¿En qué y cómo lo está haciendo el alcalde? Pues bueno, Dios le está guiando para devolverle a Cartagena el brillo y el esplendor que perdió por malos gobiernos durante muchísimos años atrás. Hoy es una Cartagena distinta. Y también lo mismo pasa con la gobernación de Bolívar. En equipo se está trabajando, se está transformando el departamento de Bolívar. Entonces nosotros como políticos nos sentimos orgullosos del alcalde y el gobernador que tenemos, porque son políticos como nosotros, no son extraterrestres, ni empresarios, ni curas, ni pastores, no. Políticos normales, que han hecho política toda su vida, pero hoy comprometidos con transformar sus ciudades y su departamento. Así que los invito a que visiten Cartagena, que ahora está hermosa, linda, incomparable. Bueno, y si vamos a Cartagena, ¿qué plato típico nos puede ofrecer usted? Por lo menos yo te brindaría un pescado frito con arroz de coco, patacones en la orilla de la playa. Ay, ¿el ñame dónde lo dejó? No, pues ya, pues es que el ñame no pega con pescado. Ah, bueno. El ñame pega con un mote de queso, el ñame pega con un queso frito o un huevo revuelto en la mañana, ¿sí me entiendes? Pero para partirle el ojo a un visitante es pescado frito, arroz de coco, patacón y ensalada de aguacate con tomate y cebolla blanca. Perfecto. Bastante limón y sal. No, usted nos está ya poniendo a pasar saliva. Tómese el café y nos alegra que... Y con agua panela. Ah, no con con agua. café. No con café. Pues bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Lo esperamos, Dios mediante, la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Dios le bendiga. Dios les bendiga.